sobre la fotosíntesis en eucariontes y procariontes. Los integrantes del equipo son Santana Rojas Leo Ariel, Godínez Valdés María Fernanda, Crescencio Tobar Diana Grisel, Lancha Zárate Atsiri Yetzabeli. A continuación presentaremos un mapa conceptual sobre la fotosíntesis. La fotosíntesis es un proceso de transformación de energía lumínica a energía química. Existen dos tipos de fotosíntesis o se dividen en dos, la anoxigénica, la cual no libera oxígeno y la realizan las procariotas, como bacterias verdes y púrpuras del azufre. Consta de dos fases, la fase oscura donde ocurre una carboxilación y la fase luminosa que ocurre cuando la luz llega a la CRP870 y excita a la bacterioclorofila perdiendo a dos electrones, los cuales van a una ceocitina, la cual cede los electrones a una ubiquinona B. Esta ubiquinona toma dos protones del citosol y los pasa al espacio periplasmático, mientras que los dos electrones los cede a un citocromo Bc1 y este los devuelve al fotosistema. Cuando esto ocurre dos veces, se resuelve con la salida de protones por una ATP sintetasa, por una síntesis a partir del ADP más un fosfato inorgánico, creando ATP y liberando un poco de agua. En la fotosíntesis oxigénica, esta consta de dos fases, la fase luminosa que ocurre en la membrana tilacoidal y la cual contiene a los fotosistemas formados de pigmentos transportadores de electrones. En la fase luminosa se produce oxígeno obtenido por la fotólisis del agua, se produce ATP y se produce NADPH, estos dos utilizados en la fase oscura. La fase oscura ocurre en el estroma. Aquí se en la oxidación, que es la fijación del CO2 a ribosa 1,5-biofosfato y la producción del PGA, la reducción de PGA y la formación de PGAL y la regeneración de ribosa 1,5-biofosfato. A continuación presentaremos algunas definiciones y características. Existen dos tipos básicos de células que son las células procariotas y eucariotas. Empezaremos por las procariotas. Una célula procariota es un organismo unicelular simple que carece de un núcleo y de organelos rodeados de membrana, como podemos ver en la segunda imagen. Sus características son que llegan a medir de 1 a 10 micras de diámetro, son más simples hablando estructuralmente, utiliza información recopilada en ADN, contiene ribosomas, no tiene una envoltura nuclear y su material genético se encuentra disperso en el citoplasma. Por lo regular, solo tienen un cromosoma circular y único. Tienen un citoplasma libre en ausencia de estructuras membranosas, no tienen un núcleo y los organismos que cuentan con células procariotas son las bacterias y las cianobacterias. Al igual que las procariotas, llevan a cabo la fotosíntesis anoxigénica. Las características de dicha fotosíntesis son que los pigmentos que están involucrados son las bacterioclorofilas y carotenoides. No se libera oxígeno, presentan pigmentos fotosintéticos específicos llamados bacterioclorofilas, que pueden ser de color rojo o verde y que se agrupan formando un solo fotosistema, que es el P870. Al igual que el dador de electrones es el ácido sulfúrico. La mayor parte de las bacterias que usan este tipo de fotosíntesis son la púrpura azufrada y verde azufrada. Al igual que en esta fotosíntesis anoxigénica, comprende dos fases, que son la fase luminosa y la fase oscura. Siguiente, por favor. Eucariota. Las células eucariotas se caracterizan por presentar siempre un citoplasma compartido por membranas. Sus características son que tiene una estructura más compleja, tiene un núcleo delimitado por una membrana, utiliza información recopilada en ADN, contiene ribosomas, posee una envoltura nuclear para resguardar su material genético, que en este caso es el núcleo. El ADN se encuentra almacenado en 23 pares de cromosomas.
Incluye las células de hongos, plantas, animales y protistas. Tiene organelos citoplasmáticos membranosos, que podemos ver en la segunda imagen, que son la mitocondria, el retículo endoplasmático, el aparato de Golgi, y en las células vegetales, además de los mencionados, se encuentran los cloroplastos y una gran vacuola. Mide de 10 a 1000 micras de diámetro y estos forman organismos pluricelulares, al igual que lleva a cabo la fotosíntesis, en este caso oxigénica. Las características de dicha fotosíntesis son que intervienen dos fotosistemas, que es el fotosistema 1 o P700 y el fotosistema 2 o P680. Los pigmentos involucrados son las clorofilas y los carotenoides. El dador de electrones es el agua, se libera oxígeno y en este ciclo también se encuentra presente el ciclo de Calvin y al igual que la fotosíntesis anoxigénica, comprende una fase luminosa y una fase oscura. En la fotosíntesis se fija el dióxido de carbono y se desprende el oxígeno. En la respiración celular se consume el oxígeno y se libera dióxido de carbono, liberando energía. La fotosíntesis y la respiración son procesos metabólicos estrechamente conectados y es importante señalar la relación que guardan, las cuales son procesos interdependientes. Se puede decir que uno no podría ocurrir sin la acciones de y así viceversa. Como se puede mostrar en la imagen test, en donde en la fotosíntesis el azúcar es parte del producto, mientras que en la respiración el azúcar es parte de los reactivos. La fotosíntesis hace la glucosa que es utilizada en la respiración celular para hacer ATP. La glucosa se vuelve a convertir en dióxido de carbono que es usado en la fotosíntesis. Mientras el agua se descompone para formar oxígeno durante la fotosíntesis, en la respiración celular el oxígeno es combinado con hidrógeno para formar agua. Mientras la fotosíntesis requiere dióxido de carbono y libera oxígeno, la respiración requiere oxígeno y libera dióxido de carbono. Este oxígeno liberado es utilizado por nosotros y otros organismos para la respiración celular. Es decir, nosotros respiramos este oxígeno que es transportado mediante nuestra sangre a otras de nuestras células y en estas el oxígeno permite que se realice la respiración celular. Estas trabajan mejor en presencia del oxígeno. Sin oxígeno se produciera mucho menos ATP. La respiración celular y la fotosíntesis son partes importantes del ciclo de carbono. El ciclo de carbono es el sendero a través del cual el carbono es reciclado en la biosfera. Mientras la respiración celular libera dióxido de carbono al ambiente, el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno durante la fotosíntesis y la respiración celular por todo el mundo ayudan a mantener los niveles estables, los niveles atmosféricos de oxígeno y dióxido de carbono. Siguiente. Ok, ¿cómo aplicarías el conocimiento de este tema a tu vida diaria? Aplicarlo es relevante porque la fotosíntesis es fundamental para la vida en el planeta Tierra, debido a que produce el oxígeno que es liberado a la atmósfera y se obtienen sustancias orgánicas a partir de sustancias inorgánicas. Los humanos no podemos realizar la fotosíntesis y esto solo lo pueden hacer las plantas. Pero lo que nos beneficia es que gracias al proceso de la fotosíntesis se genera el oxígeno por el proceso que se realiza a las plantas al transformar el dióxido de carbono en oxígeno, por medio del ya conocido proceso que es la fotosíntesis. Las células eucariotas son importantes ya que poseen un núcleo que consiste en una membrana recubriendo a los genes que nos servirán para el comportamiento del organismo. Los procariotas ayudan a degradar muchos de nuestros alimentos que ingerimos y a impedir que muchas bacterias puedan proliferar en nuestro cuerpo. Desde un punto de vista ecológico, las procariotas son las más importantes como descomponedoras. Degradan materia orgánica a forma que pueden ser utilizadas por las plantas. Desempeñan también el papel principal en el proceso conocido como la fijación del nitrógeno.